Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 3. En esta parte vamos a abordar dos herramientas y aplicaciones prácticas del tema de valoración de un conjunto de capitales de uso muy frecuente en análisis de proyectos de inversión. Estas son el valor actual neto, VAM, y la TIR, concepto que ya conocemos, la tasa interna de retorno. Pensemos rápidamente en un proyecto de inversión cualquiera, donde hay una inversión inicial y que se espera que en el futuro produzca flujos de fondos líquidos y realizados, ingreso en dinero efectivo, en distintos momentos J del tiempo. Por ejemplo, puede ser una heladería para la cual se invierte una cantidad de dinero y se espera que al final de cada año se obtengan ingresos de fondos una vez pagados todos los gastos producto de ese proyecto. Estamos analizando la apertura de esa heladería, para lo cual lo que tendríamos que hacer es encontrar una tasa de rendimiento esperada de esa heladería que podemos denominar tasa I sub K. Se trata de una tasa con un riesgo similar al proyecto que estamos analizando, para descontar este flujo de fondos desde el momento J cualquiera hasta el momento 0. Es decir, lo que vamos a hacer es encontrar un valor único al momento 0 que involucre todos los capitales considerados, incluido la inversión inicial y los futuros flujos de fondos que se pudieran producir. Ustedes ven acá en la gráfica, existe una inversión inicial al momento 0 con signo negativo, porque se trata de un egreso, y los sucesivos flujos de fondos que se producen en cada uno de los momentos futuros, a los cuales vamos a proceder a descontar a la tasa I sub K, llamada tasa de corte o tasa de referencia. De esta manera lo que vamos a encontrar es lo que se conoce como valor actual neto, o VAN, que no es otra cosa que la sumatoria entre el importe negativo o valor negativo que implica el egreso de la inversión inicial y cada uno de los flujos de fondos producidos en cada momento J descontados a la tasa I sub K. Esta sumatoria algebraica nos da el VAM. Como usted observará, hay un sumando negativo y otra sucesión de sumandos positivos, o sea que el VAM puede adquirir valores positivos, negativos o neutros, en cuyo caso daría 0. Tomemos este ejemplo, supongamos que estamos analizando la apertura de una heladería, que sabemos que necesitamos invertir 500.000 pesos en este momento y que esa heladería al cabo de 12 meses nos producirá un ingreso líquido realizado de 190.000 pesos, al año y medio, 18 meses, 230.000 y finalmente a los 2 años o 24 meses, 195.000 pesos. Y también consideramos que podemos descontar estos flujos de fondos hacia el momento 0 a una tasa de rendimiento, tasa de interés semestral del 6,5%, que es una tasa que podría entenderse como la de una inversión alternativa o la de un proyecto de inversión con riesgo similar al nuestro bajo análisis. Lo que hacemos en este caso entonces es considerar la inversión inicial y los flujos de fondos descontados a la misma tasa de corte que habíamos visto en la diapositiva anterior, volvemos un poquito para atrás, esta que está aquí. El primero lo elevamos al cuadrado, porque se trata de 2 semestres, serán 12 meses, 18 meses serían 3 semestres y finalmente el ingreso de 195.000 pesos durante 4 semestres a los 2 años. La resolución de esta suma algebraica me da un VAM positivo de 9.498 pesos. Este VAM positivo que me va a indicar en principio que el proyecto que estoy analizando es un proyecto que aporta valor a mis activos, todo considerando los importes o los capitales a valores financieros del momento 0, o sea que en principio se trata de un proyecto aceptable, porque aumenta el valor de mis activos en este momento. Si el VAN diera un número menor que 0, o sea, un número negativo, significaría que el flujo de fondos descontado a la tasa del 6,5% semestral no alcanza a cubrir la inversión inicial que estoy analizando. Todo medido a moneda financiera de un mismo momento. En principio, si el VAM fuera negativo, habría que rechazar el proyecto. Y puede suceder un caso extraordinario, que de esta sumatoria algebraica el resultado sea 0. Es decir, si el VAM da 0, quiere decir que la tasa de corte que yo he utilizado del 6,5% a su vez es el rendimiento semestral efectivo que arroja el proyecto.
Es decir, mi proyecto está obteniendo o arrojando una tasa de rendimiento semestral del 6,5%. Podría afirmar entonces que mi proyecto de inversión, en este caso la heladería, tiene una TIR semestral del 6,5%. Entonces, ahí arribado al segundo concepto importante, que es el de la tasa interna de retorno, que es aquella tasa que hace cero el BAM. Si yo igualo la ecuación total a cero y dejo como incógnita la tasa, a través de diferentes métodos de resolución podría encontrar una tasa I, a la que le llamo tasa interna de retorno, que me estaría indicando cuál es el rendimiento periódico del proyecto bajo análisis. Y esto se conoce como tasa interna de retorno, concepto que ya habíamos visto en unidades anteriores, pero en operaciones financieras simples. Entonces tenemos dos conceptos para tasa interna de retorno. Primero es aquella tasa que hace cero el BAN, y segundo podríamos decir que se trata de una tasa de interés constante y efectiva que, una vez contemplados todos los gastos inherentes al proyecto, arroja como resultado el rendimiento periódico del mismo. En realidad, esta tasa de interés, que es una tasa efectiva, supone que, por tratarse como tal, debe reinvertirse al finalizar cada uno de los periodos bajo análisis. Esta TIR también resulta ser la herramienta que me permite determinar el costo financiero total, pero para una operación de financiamiento. Si yo estoy analizando un financiamiento periódico, podría utilizar el mismo método para calcular lo que se conoce como costo financiero total. También se trata de un concepto que vimos en unidades anteriores. ¿Cómo puedo calcular la TIR en operaciones complejas? Bueno, puedo recurrir a una calculadora financiera donde esté programada la función TIR, calcular los flujos de fondo, la inversión inicial y directamente hacer funcionar esa función para que me dé la tasa periódica de rendimiento. También lo puedo hacer a través de un Excel, ya vamos a ver una diapositiva tomando como ejemplo el proyecto que pusimos de la heladería, o puedo utilizar procedimientos matemáticos como el de interpolación lineal o parabólica. Generalmente el de interpolación lineal, que es el más usado, arroja una tasa aproximada que satisface la ecuación del BAN igual a cero y se toma bien por válida. La interpolación parabólica resulta más trabajosa y compleja, aunque da resultado un poco más exacto. Fíjense lo que hacemos en este lugar, en esta diapositiva. Cargamos en un Excel la inversión inicial de 500.000 pesos, volvemos un poquito para atrás y recordamos la diapositiva del proyecto de inversión que habíamos puesto como ejemplo. Lo que hacemos es cargamos la inversión inicial entonces al momento cero de 500.000 y los tres flujos de fondo que genera al año y medio y a los 2 años. Vamos a las funciones matemáticas que están en FDX dentro del Excel, dentro de ellas vamos específicamente a las financieras y seleccionamos TIR en cualquier celda. Hacemos Enter, marcamos el rango de cobertura de ese cálculo y nos da, en este caso particular, que el rendimiento efectivo semestral de nuestro proyecto es del 11,05%. Y este resultado tiene lógica. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que el BAN había dado positivo, habiendo utilizado una tasa de referencia de corte del 6,5. Quiere decir que utilizando aquella tasa, si el BAN es positivo, el rendimiento de mi proyecto es superior a la tasa de corte. En este caso me dio 11,05% semestral. Otro método que se puede utilizar, manual, importanteo, es el de interpolación lineal, para lo cual tendré que ir probando en la ecuación propuesta, igualando el BAN igual a 0, probando con diferentes tasas hasta encontrar un BAN o FDI que esté por encima o por debajo del que yo había encontrado oportunamente. O si iguale a 0, un BAN que esté por encima de 0 o por debajo de 0, un número negativo y positivo. Una vez que hago las pruebas y encuentro valores por encima de 0 o por debajo de 0, aplico la fórmula de interpolación lineal, que es esta que ustedes ven en esta diapositiva, que me va a dar la tasa correspondiente periódica que satisface la ecuación y es la que habíamos definido como tasa interna de retorno, que no es otra cosa que una tasa de interés periódica y constante. Este sistema de interpolación lineal no me da la tasa exacta que satisface la ecuación, pero una muy aproximada si es que los valores de f de i sub 1
FDI sub 2 son bastante próximos a el valor 0 o el van que yo haya seleccionado para resolver la ecuación. Es importante, un poquito para atrás, que ustedes refuercen estos conceptos con la lectura del capítulo 8 del libro Matemática aplicada al cálculo financiero, que es el libro que utiliza la cátedra, que es el libro de mi autoría, yo soy el contador Luis Zacarías, y ahí ustedes pueden ver ejemplos de cómo calcular la TIR por interpolación lineal. Y además, analizar los casos adicionales que van del 119 al 123 y del 124 al 126, accediendo a la página de DUNER, que es la editorial que publica el libro Matemática aplicada al cálculo financiero. O sea, hay elementos prácticos que ustedes pueden desarrollar para terminar de comprender el tema. Finalmente cierro esta clase planteando dos conceptos también de índole muy práctico, lo que se conoce como vencimiento común y vencimiento medio, que son aplicaciones prácticas en el canje de valores, de pagarés o cheques postdatados. Se denomina como vencimiento común al tiempo que debe transcurrir desde el momento de la valoración para que un capital único resulte equivalente en forma financiera a varios otros capitales. Y se denominará vencimiento medio también al tiempo que debe transcurrir el momento de la valoración para que un capital único resulte equivalente a varios otros capitales, sabiendo que aquel capital único en su valor nominal es la suma de los valores nominales de los capitales a reemplazar. También en el libro, en el capítulo 8, encontrarán ejemplos para calcular vencimiento común y vencimiento medio en términos prácticos. Bueno, esto ha sido todo para esta parte de la unidad 3 y nos encontraremos en los desarrollos de las próximas unidades. Muchas gracias.